Está en nuestro living el doctor Gustavo Abrán, abogado reconocido del Foro Local Santafesino, que también tiene cosas que decir en este sentido. Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenido nuevamente. Ayer lo teníamos por un tema, hoy lo tenemos por otro. Bueno. Por otro. Pero bueno, hoy escuchaba declaraciones suyas que en este sentido el doctor que está imputado hoy ya tenía algún tipo de seguimiento por algún comportamiento laboral, por llamarlo de alguna forma. No solamente él, sino que, déjame hacer un poco de historia. ¿Cómo no? Mi padre fue accionista del Sanatorio Mayo, era accionista, yo por una cuestión hereditaria hoy lo soy. Con un importante grupo empresario, de los cuales forma parte, y voy a nombrar la empresa porque fue nombrada en redes sociales y demás, la empresa Boscarino. Se hizo un proyecto, fue aprobado por la mayoría de los socios del Sanatorio Mayo. Ese proyecto consistía en una inversión millonaria para dotar a la ciudad de Santa Fe de un centro de salud al nivel Rosario-Buenos Aires, de primer nivel. Lamentablemente, por cuestiones de algunos socios minoritarios, la cuestión se fue postergando en el tiempo. Al día de hoy está con una cautelar judicial paralizado. No está, digamos, no forman parte del sanatorio las empresas, los inversores, pero sí los recursos humanos encabezados por mí ingresamos a trabajar al sanatorio, yo en mi carácter aparte de accionista, hace aproximadamente un año, con el cargo de director ejecutivo, trabajando con el directorio, del cual forma parte el doctor Lorenzati, cuyo presidente a la fecha es el doctor Carlos Roldán, y cuyo vicepresidente es el doctor Mario David, a quien obligaron a renunciar. Nos encontramos con un escenario de muchísimos inconvenientes, y en esto voy a dejar de lado y quiero resaltar porque el Sanatorio Mayo cuenta con un personal de enfermeras y de mucamas y de cocina de lo mejor, y muchos médicos de lo mejor. Pero, como en toda empresa que tiene problemas, hay 3 o 4 personas que no siguen esa línea. Bueno, iniciamos una serie de investigaciones internas, empezaron a hacer un montón de cuestiones, vinculadas sobre todo a medicación, vinculadas hacia el trato con los pacientes. El Sanatorio Mayo tiene en su cartera de pacientes algo así como 14.500 afiliados de PAMI, por ejemplo, en los cuales yo me encuentro con algunas viejas costumbres. En un momento surge un inconveniente y alguien me contesta, totales de PAMI. Bueno, los que me conocen de mi actividad en la ciudad saben cómo puedo llegar a reaccionar. La verdad que para mí, que se hable así de un abuelo, es un dolor muy grande. Y el encargado número 1 y principal responsable de todo esto es el director médico. El director médico es el doctor Lorenzati, quien hoy te dijo que no había escuchado o dijo a los medios... Dijo públicamente que no había visto el video. Bueno, no sé de haber sido el único porque gente hasta que está en el exterior me habló y me mandó que lo vio. Y es el director médico quien es el máximo responsable de todos los médicos del sanatorio. Pero además con un agravante. Esa paciente, que a lo mejor quizás hubiera podido salvar su vida o no lo vamos a conocer. Claro. Por ahí algunos dicen, sí, estaba atendido por otros médicos. Sí, pero el especialista es el de terapia. Para eso tenés un médico terapista. Para esas cuestiones de extrema urgencia. No estaba en condiciones, es evidente, no vamos a defender lo que es indefendible. Pero hay todo un grupo de clínica médica que sí encabeza Lorenzati y que es el responsable máximo de esto que pasó. Y lamentablemente pasó con esta paciente, pasó con mi madre. Mi madre... Siendo vos accionista. Siendo yo accionista y director ejecutivo del sanatorio. Explota la crisis interna y mi madre estaba en unidad coronaria. Y mágicamente me la dieron de alta, por orden de Lorenzati. Y de la unidad coronaria, una cosa que no tiene justificación, fue a su casa, por supuesto que de su casa a las 24 horas fue a otro centro de salud y ahí entró en estado desesperante al Sanatorio San Jerónimo, donde finalmente a los pocos días falleció. Esto fue ahora, mi mamá falleció el 3 de enero. O sea, lo estoy sufriendo en carne propia el tema, no es... Yo también estoy... conmovido de alguna forma por la situación. Conmovido por la situación y te digo, haciendo mis investigaciones y generando... Vuelvo a lo mismo, yo no soy de los que se quedan quietos y a mí este tipo de cosas me conmueve mucho. Y aparte está mi madre por medio. ¿Pero cuál es el fin de todo esto, doctor? Negocios. Lamentablemente le empezamos a tocar algunos negocios, empezamos a restringir las investigaciones sobre el manejo de los psicofármacos y los psicotrópicos.
Yo le diría al fiscal que investigue la situación de ese médico. Yo no creo que no creo que sea producto de alcohol eso. Parece una persona anestesiada. Sí. Entonces, los que saben de medicina saben de qué hablo. Entonces, estos son los puntos. Cuando empezamos a achicar esos márgenes, el Sanatorio Mayo, por ejemplo, les cuento, es una institución que debe tener 70 años, cerca de 70 años. Cuando nosotros arribamos, una de las primeras cosas que apuntamos es a farmacia. Yo tengo una experiencia bastante importante en los efectores de salud porque mi papá, que era médico, estuvo muchos años en el Hospital Cuyen y estuvo en el Consejo de Administración y yo los asesoré y asesoro a otros establecimientos y empresas que están en salud. Entonces conozco el tema de salud. Bueno, lo primero que hago, pido el libro de psicotrópicos y psicofármacos. Me encuentro con que tenía 3 meses en blanco. Le digo a la farmacéutica, esto es una locura, esto es un delito, esto no se puede cometer. Me dice, no, lo que pasa que... Algo que debe ser una bitácora, digamos, algo que debe ser... Eso lo tenés que tener al día de manera permanente. ¿Qué sucedía? Sanatorio Mayo no tenía farmacia habilitada, tenía un depósito de farmacia, se llama, cuyo responsable, ¿quién es? El director médico. El doctor Lorenzati. Lorenzati. A partir de ahí empezó todo un tema, con el gran problema que Lorenzati además es miembro del directorio, entonces tenía un enfrentamiento permanente. Logramos la habilitación de farmacia, con lo cual todo lo que es farmacia pasó a la gestión de la farmacéutica, que es una chica muy seria, muy capaz, y con un estricto control de todo lo que es medicación. Y el Sanatorio Mayo, para quienes fueron en el último año, vio que, a lo mejor ustedes tuvieron posibilidad de ir, que había arrancado, en su facturación había crecido de manera notoria, un montón de temas. Hasta que, como dije recién, empezamos a hacer algunos controles, algunos médicos que no nos gustaba su performance, su forma de manejarse, dentro y fuera del sanatorio. Si vos sos una persona que te vas a dormir ebrio a las 2 de la mañana, no podés ir a darme anestesia a las 7. Esto es así. Y acá hay vidas humanas en juego. Y me hago responsable de lo que digo, pues lo puedo probar. Entonces... Usted dice que hubo casos de profesionales médicos en el Sanatorio Mayo que... Hay un caso puntual que todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando yo empiezo con ese tipo de cuestiones, a hacer ese tipo de planteos, aprovecharon una cuestión comercial para generar toda una revuelta, engañar a gran parte de los médicos, que era por un tema comercial, cuando en realidad lo que estaban protegiendo era su propio negocio. Manejan, por ejemplo, el Lorenzati se encarga él de percibir los haberes de todos los médicos de guardia y residente, y él paga y ordena. El director médico, que no está nunca en el sanatorio, cuando el director médico tiene que estar en el sanatorio, y acá viene la responsabilidad de la que está hablando el doctor Apuyán. El director médico es el primer responsable, tiene que estar de 24 horas, tiene que estar 20, y si no, tiene que estar su inmediato heladero todo el tiempo. Entonces, estas son las responsabilidades. Y esto fue lo que pasó en el sanatorio. Y esto, lamentablemente, es crónico de una muerte anunciada, porque lo habíamos denunciado. Lo denunciamos con el presidente del directorio, a quien lo desplazaron junto con el vicepresidente, un poco más de manera patoteril, te diría. Esa misma persona que aparece ahí echando los empujones al hijo de esta señora, es la misma persona que no nos dejó entrar una mañana al sanatorio ninguno de toda la parte ejecutiva. El personal de seguridad. Sí, sí. Ahora, ¿se puede, digamos, un tema tan sensible como la salud, ¿no? Donde hay, a ver, lo que se puede observar es que hay mucho amiguismo y hay una relación de negocios internos dentro de un centro de salud. Es decir, no es un supermercado que están viendo a quién le compran la yerba y a quién el azúcar. Hay pacientes y hay vidas. Hay vidas en el medio. Bueno, y ya te digo, le costó hasta a mi propia madre. Entonces, hay cosas y a ver, y digo, quiero hacer hincapié en esto que lo estás diciendo vos, que, digamos, tenés acciones en el sanatorio. No quisieras hablar mal de una empresa que podía darte un rédito. Sin embargo, esto trasciende todo. Pero por supuesto, pero yo no me voy a convertir en cómplice de esta situación. Yo lo denuncié, se lo denuncié a los fiscales. Mira, yo si soy algo que me hice famoso en la ciudad fue por las denuncias. Y cuando hago una denuncia la hago seriamente, porque tengo elementos. Y esto fue a delitos complejos. Y el doctor Carlos Lazzarini dijo que no veía mérito para continuar el proceso. Fue un día a la PDI, a la Policía de Investigaciones, lo cual dije, bueno, bárbaro, porque la PDI es de las unidades de la policía que mejor trabajan. Un día duró. Cuando vieron que se empezaron a mover, mágicamente le sacaron la causa y ni siquiera falta de mérito. Resolvieron que no veían delito en lo que habíamos denunciado. Fuimos al fiscal regional, hasta el día de hoy no me contestó.
Y parte de esta denuncia fue el doctor Roldán, que es el presidente del directorio, yo como director ejecutivo, el gerente operativo, el señor Broda, Ángel Boscarino como un inversor, porque acá hay una cautelar. Mañana la justicia nos levanta la cautelar y dice, bueno, muchachos, vengan, hagan la inversión que comprometieron, y hoy vos te encontrás con un barco semi hundido. Lamentablemente, porque vuelvo a reiterar, el sanatorio como institución, con su personal, y con el 99% de sus médicos es una muy buena institución. Pero no podemos anteponer los intereses de unos pocos a las vidas humanas, no lo podemos hacer. Ahora, doctor, ¿cuáles son, de acuerdo a su experiencia como hombre de la justicia, como hombre del derecho, y le pido brevedad porque nos quedan pocos minutos, pero cuáles son los caminos en los que puede llegar a salir de esta situación? Mirá, este tema, yo por lo pronto voy a ampliar esa denuncia con lo que pasó con mi madre. Ya he recibido 3 o 4 denuncias más de gente que en los últimos... ¿Casos en el último mes, puntuales. Gente que ha tenido problemas con la atención, que ha tenido problemas en la guardia, que ha tenido problemas con la atención. Voy a hacer una presentación ante la Fiscalía y voy a seguir insistiendo en los temas civiles que estoy insistiendo. O sea, esto prácticamente se dio un golpe de Estado dentro del sanatorio, encabezado por Lorenzati, el cual relajó absolutamente todos los órganos de control del sanatorio. Esto es lo que ha pasado. Entonces, a partir de ahí, vienen todos los inconvenientes. Muchas gracias y seguramente si esto tiene alguna evolución, que obviamente la tendrá, lo vamos a convocar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes.